Bien, para mí es un gusto saludarlos nuevamente en un programa más de esto que se llama Hablando sin filtro, este espacio que como saben está todas las semanas con temas de interés, con invitados, con personajes y me da mucho gusto nuevamente tener en este programa, creo que ya esta vendría siendo la cuarta La, vez, creo que sí, o la tercera. eh, la cuarta creo, porque fueron dos de Encanto, Sí, una que hablamos de, el Club de ¿de los qué fue? De la serie, Graves. del Club de los Graves. O sea que Ujú. si esta es la cuarta vez que tengo en este programa a Juan C. Díaz, a quien quiero saludar hoy en este programa. Y por supuesto, como también te lo decía antes, pues agradecerte por nuevamente aceptar esta invitación para venir a conversar a este programa. No, muchísimas gracias. Yo siempre feliz de poder hablar aquí. Muchas gracias por venir. Sí, como lo decía, cuarta vez en este espacio. Lo conversábamos cuando estabas con el tema de Encanto, luego con el Club de los Graves, que era la serie que también has grabado para Disney. Y ahora nuevamente estás en una nueva serie que ustedes también ya pueden encontrar en plataformas digitales, que quienes estoy seguro que quienes ya la vieron o han comenzado a verla, espero que hayan también quedado enganchados como sé que nos ha pasado a varios. Y se trata de Perfil Falso, la nueva serie colombiana de Netflix que ustedes ya pueden encontrar precisamente en la plataforma y en la cual pues Juan se hace parte de esta serie interpretando a Lucas en o el papel que interpretas en esta serie de Netflix. Sí, así es. Bueno, Perfil Falso. Es un poco diferente el salto pasar de Disney a Netflix, A pero, Netflix, ujú, pero, pero sí, no. La acogida que ha tenido la serie me parece increíble. No pensé que fuera. Bueno, no sé. La historia desde el comienzo me enganchó, desde que me pasaron los libretos y sabiendo el elenco que iba a tener, yo dije, bueno, le puede ir o muy bien o muy mal. Y le está yendo muy bien. Entonces, pues, por ese lado estoy más relajado. porque sí, lleva, digamos, pocos días ya en la plataforma. Pese a eso, he visto también que ocupa, digamos, que está dentro del top 10 digamos, de series de Netflix. Y porque además del elenco, lo que cuentas también, que por ahí también quería arrancar esta conversación, es totalmente distinto a lo que veníamos acostumbrados, digamos, a verte, ¿no? Veníamos de Encanto, del Club de los Graves, que incluso en esa última conversación que tuvimos, mucha gente, y tú también lo mencionabas, se había quedado con ganas de verte actuar, ¿no? De verte un poquito más, digamos, durante la serie. Y en esta, pues estás constantemente, pero además es un papel totalmente diferente, con características totalmente distintas. Un personaje, además, supongo que habrá sido retador precisamente por ese cambio, también dentro de esta serie. Sí, claro que sí. Pues bueno, yo, como te he dicho en las otras entrevistas que hemos tenido, yo siempre he sido muy Disney, me gustan todas esas cosas, pero yo también ya sentía que era como momento de tener un papel que fuera más un reto para mí, que fuera algo completamente diferente a como yo soy, a como yo actúo. Y Lucas yo creo que fue el ejemplo de esto, porque pues a pesar de que tiene buenas intenciones, que es, bueno, cuidar de su mamá, no dejar que su papá pues rompa la familia porque se fue con otra persona. Eh, Tiene buenas intenciones, pero no es la forma de hacerlo, por todo lo que hace en la serie. Eh, Además hay unas escenas muy fuertes que tiene Lucas Mm. y sobre todo esas yo siento que fueron un reto para mí, porque la carga emocional que tenían esas escenas era bastante. Sí, porque es totalmente distinto a lo que mencionas, pues digamos que es el hijo, porque de esa familia, claro, eres el hijo mayor de esa familia, pero sí es totalmente distinto, digamos que eso es como el primer shock que uno se lleva, porque claro, veníamos acostumbrados, como lo decía, a otros papeles, en este es obviamente mucho más rudo, el tema distinto, un personaje totalmente diferente, mm, y en ese cambio, Juan, si tú mencionas que obviamente pues fue un impacto el tema de tener que prepararse para este tipo de, digamos, de personajes, y que estabas buscando también algo distinto. Ya después de haberlo hecho o durante de pronto de la ejecución, digamos, también de la serie, ¿te sorprendiste de pronto de ver como que como actor estabas también pudiendo hacer algo distinto y digamos de ese tamaño y de esa magnitud como, como lo que es el personaje de Lucas? Bueno, pues me sorprendió un poquito, pero es que en el fondo yo sabía que lo podía hacer. Era como dar ese empujón porque al principio pues a todos nos da miedo. Eh, a mí me dio mucho miedo, sobre todo porque, como te decía, esas escenas que son tan difíciles de hacer, tan complicadas, tan cargadas emocionalmente,
yo sabía que yo lo podía hacer, pero en el fondo, o sea, yo decía como, ay, ¿será que sí soy capaz? Además, estoy actuando con esta cantidad de actores súper famosos, súper talentosos. eh, y yo me dije a mí mismo, bueno, estoy en medio de este cast de tanta gente famosa, yo no puedo defraudarlos, eh, no puedo como stand out por actuar Ujú. mal. Entonces yo dije, no, pues me tengo que preparar muy bien y hacer el mejor trabajo que pueda. Porque es una serie que ojalá, insisto, te la tienen que, ojalá si no la han visto, pues tengan la oportunidad de vérsela. Son pocos capítulos, no quisiera equivocarme en el número, son 10. Sí, son 10. Son 10 capítulos, se la pueden ver. Incluso me la vi, o sea, en un fin de semana y ya me la estoy volviendo a repetir, porque uno se la ve la primera tanda, pero sí hay que volver a vérsela como para volver como a afilar y a unir como puntos distintos, Sí, porque te sorprende, ¿no? Arrancas como con una versión y a medida que pasan los capítulos va dando como un giro esta historia. sí, eso mismo es lo que yo estaba analizando en estos días, eh, que la serie comienza como, no, la venganza, entonces, porque la engañó y tiene familia y no sé qué, pero después toma un giro completamente inesperado para muchas personas, yo sé. De hecho, yo me llevé un par de sorpresas ¿De al leer los sorpresas? libretos. Sí, al leer los libretos y ya al verlo en la pantalla también, pero yo me acuerdo cuando estaba terminando de leer el capítulo 9 que yo dije, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que esto esté pasando? ¿Será que en serio pasó esto? Y, y bueno, sí, fue una sorpresa muy grata, la verdad, porque la historia estaba muy buena. A mí me gustó desde un comienzo. eh, y yo sabía que tenía el potencial de ser, no sé, el élite latinoamericano o algo así. Sí, porque es eso, es una historia, digamos, llena de intrigas, de suspenso, de drama, de amor también, porque tiene, digamos, unas escenas también bastante amorosas y fuertes en algunos instantes, em, pero además que también los personajes te llevan, como pasan muchos espacios también, como a tenerles como amor y odio, como que los quieres y luego los odias y luego entonces de pronto los odiabas y de pronto después los quieres. No es como una mezcla de todo, o sea, es una serie que atraviesa como por una cantidad de sentimientos y de fases a lo largo de los capítulos, además. Sí, eso también lo analicé mucho cuando me lo estaba viendo. Bueno, de hecho, mi personaje Lucas, yo mismo lo odié en muchas escenas. Yo sabía que también la gente cuando fuera a ver esas escenas iba a decir como, uy, no, este Lucas sí, nada que ver. Eh, pero, pero sí, uno a veces como que, ay, no, qué pesar con este personaje y después resulta que no, en el siguiente capítulo el personaje hace cosas que uno queda como... Entonces uno siente ese pesar, pero también es como, no todos en esta serie están locos, no se salvarán uno o dos. Mm. Sí, es que es lo que les digo, o sea, mejor dicho, son diferentes fases. Yo quisiera, porque no quisiera ser yo hacer algún spoiler y como ir a dañar el tema, pero para que de pronto quienes aún están viendo esta conversación y este programa y hasta el momento pronto no se la han visto, ¿cómo se las podrías tú describir o definir, digamos, esta serie de la cual tú haces parte que es Perfil Falso? ¿Cómo se las podría describir? Pues Sí. comienza siendo como una historia de venganza eh, y termina siendo como una historia de venganza también, pero dando un giro de 180 grados. Yo creo que diría que principalmente es más que una serie de venganza, es como una serie de engaños. Sí, Todos los también. personajes engañan a alguien de cierta forma. Em, pero tiene muchísimo de todo, tiene acción, tiene romance, tiene, bueno, yo creo que es una serie que si se hubiera quedado solamente con el aspecto del romance y todas esas escenas, pues calientes, no habría sido tan exitosa como lo que fue. O al revés, si hubiera sido solamente como de acción y de esas cosas, pues habría sido muy parecida a otras, creo yo. Sí, necesitaba como esa mezcla, ¿no? Como ese mix de, digamos, de sentimientos, de emociones, de todo. O sea, era una historia que tenía que ser variada, pues para que lo que tú mencionas pudiera tener el éxito que también está teniendo hasta ahorita. Ujú, exacto. Y porque además tu papel también de Lucas, lo que hemos hablado, es totalmente distinto, pero además llevas también un peso importante también durante, digamos, durante esta trama, digamos, y durante esta serie. Sí, así es. Lucas tiene como
Él interviene en varios momentos de la serie, pero yo creo que cuando más es importante todo lo que hace es justo en la mitad de la serie, Mm, cuando está en medio de darse ese giro de 180 grados que te decía. Entonces Lucas está como en el paso de venganza por un lado a venganza por el otro, y entonces está conspirando con este otro personaje y al mismo tiempo es como que está tratando de ayudar a su mamá. Entonces es como la dualidad de la serie también afecta a los personajes. sí, porque sí, precisamente también iba a agregarle el tema de tu personaje. Tienes que estar, pues como lo decíamos, eres el hijo mayor, digamos, de esa familia en la serie, pero además tienes que estar, digamos, en la mitad, ¿no? De lo que, digamos, de dos padres, digamos, que están, o dos papás en conflicto, pero entonces apoyar a tu mamá, pero entonces también el papá con su situación en la serie, ¿no? Y estás como en la mitad, digamos, de ellos. Aparece otro personaje también digamos, como a interponerse, y entonces es un poco complejo también el manejo y lo que tiene que vivir Lucas, digamos, durante la historia. Exacto, sí, yo lo sentía como que, como te decía al principio, él quiere hacer lo correcto hasta cierto punto, porque de todas formas, pues es un niño de 15 años, tiene también otras prioridades y lo vimos con que usó el dinero que le dieron para comprar consolas de videojuegos nuevas. Eh, Además que él desarrolla como esta obsesión por la vecina, por Camila, más Ujú. que, pues así fue como me lo plantearon a mí desde un comienzo, más que por el lado de quererse vengar del papá, como de darse cuenta de todo lo que estaba pasando, era también eso de, bueno, es un niño de 15 años, la vecina también está súper buena, increíble. Entonces por ese lado también hay que llevarlo, pero siento que de hecho no quedó tan evidente en la serie finalmente. No sé si fue porque por la forma en la que editaron o tal vez yo sé que quitaron un par de escenas, entonces no sé exactamente, pero Lucas desde un comienzo tenía como ese deseo adolescente por Camila. Ok, sí, porque eso no, o sea, mejor dicho, no que sí, no es tan visible o sea, se ve más como por otro lado la serie. Ujú. Sí, de hecho, en la escena en la que estamos en la piscina, es en la única escena en la que noté eso. Sí, Cuando yo le estoy hablando y le estoy diciendo, le estoy más o menos que amenazando. sí, porque parecería, es que no quiero de verdad ir a hacer algún, Yo también algún spoiler estoy tratando de irme por los laditos para no, por, no por los spoilearla al lados, sí, fin. exacto. Si no, me avisas, pero sí, porque precisamente mejor dicho, uno que está desde este lado de espectador, digamos, y sin, pues que uno se sorprende con la serie de cada capítulo, sí lo que ve uno más es como un personaje, pero más, o sea, mejor dicho, no lo que nombras, eso tampoco lo había caído en cuenta, pero sí tienes razón en de pronto tener como ese clic, ¿no? Con este personaje, porque uno pensaría que es más bien como el tema del, digamos, claro, de defender a la mamá, entonces pues uno por la mamá pues ataca a la persona que se atraviesa en el camino, pues de la familia de uno, pero por lo que nombras esa parte me parece interesante. El tema, claro, de que además de eso había, era un tema también de conexión emocional y ¿cómo decirlo? Sí, como ganas al personaje, digamos. Sí, de hecho, según lo recuerdo, es por eso que Lucas, además de estar haciendo otras cosas cuando está en la casa, también tiene las cámaras siempre ahí puestas, Ujú. como para espiarla a ella, no necesariamente para espiar a su papá. Más como por poder verla en esa, ¿qué es eso? Emoción, sí, en esa conexión y en ese amor que de pronto que tenías Sí, como personaje y como Lucas, digamos. exacto, sí. Ok, sí, porque esa parte, bueno, ya que no la ves, sí, de pronto por ahí también puede ser el tema. Pero entonces, digamos que es este personaje que tienes, que eso, como lo hemos nombrado, todo un cambio. Esta serie la graban Juanse, si no mal recuerdo y si no entiendo mal, el año pasado, en el 2022. Sí, exacto. Comenzamos ensayos como en junio, como a mitad de junio. Comenzamos a grabar en julio. Nosotros en Colombia terminamos en septiembre, a finales de septiembre. Y yo sé que Ujú. todo lo que fue en Las Vegas lo grabaron después, en octubre.
En octubre. ¿Y esa propuesta cómo llega, Juanse? Digamos, ¿cómo te llega esa propuesta para interpretar a Lucas en esta serie de Perfil Falso? Bueno, esto es interesante porque de hecho el primer casting de Perfil Falso que hice lo hice en 2021, antes de haber grabado Encanto, El Club de los Graves, antes de todo eso. Yo recuerdo que hice, bueno, el primer casting, después como dos callbacks Ujú. y ya. Yo sé que la serie ya la habían anunciado porque si uno buscaba en internet Perfil Falso aparecía el elenco, pero era un elenco diferente al de ahora. Estaba Rodolfo Salas, estaba Carolina Miranda, si no me equivoco, pero el resto del elenco era diferente. Entonces yo dije, no, pues seguramente ya está escogido, ya debieron haber comenzado y pues nada, uno deja de pensar en eso después. Ujú. Pero ya en 2022, más o menos como en abril, mayo, eh, me dijeron como, bueno, vamos a reanudar el proyecto. Me hicieron otro callback, si no me equivoco, y ya después de eso decidieron y me quedé con el personaje. Y quedas con el personaje de esta serie que es Perfil Falso, que graban, como lo mencionabas, una parte pues en Las Vegas, otra parte en Bogotá y a las afueras de Bogotá también, ¿cierto? Anapoima es donde graban la serie o en qué parte grabaron. Sí, 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 lo que es las casas de, bueno, el condominio Rivera Esmeralda y todo eso fue en Anapoima, aunque también se grabó mucho en Cartagena, donde se supone que pues es la historia. Donde es la historia. Porque bueno, es una oferta, digamos, que llega, una posibilidad de hacer un papel. Supongo que también, como lo decías también anteriormente al iniciar esta conversación, cuando leíste la historia, también sentiste como esa conexión y ese como feeling, digamos, con el personaje para poder también interpretarlo. Sí, desde un comienzo me habían avisado que la serie tenía ese tono como eh, erótico por ese lado, entonces pues yo estando con Disney y toda la vaina también, como que uno lo piensa dos veces, porque dije, ¿qué tal que me toque hacer algo siendo este personaje y también estando con Disney al mismo tiempo? Pero pues fue un reto que tenía que tomar y finalmente pues me decidí a hacerlo y pues quedó muy bien, me parece. Sí, 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 es un gran personaje, gran papel, además el que tienes en la serie. Cuando tienes también, y de lo que hemos también conversado, digamos, vienes como con ese antecedente que era Disney, digamos, ¿no? Que el tema de Encanto, luego el Club de los Graves, tenías también un público y tienes un público que también tuviste, digamos, a través de esas dos participaciones en Disney. Supongo que muchos Sí. de ellos, por verte, han también seguido y han pasado ahora a esta plataforma a verte. Mm, con ellos de pronto tienes algún feedback, de pronto has podido conversar de pronto con ellos. Pues bueno, hasta donde sé desde el comienzo, cuando anuncié, pues cuando salieron los trailers de Perfil Falso y todo eso, pues claramente se notaba que no era una serie para niños Para ni... niños, sí, no es una Ajá. serie. Y yo sé que la mayoría de mis seguidores, muchos son menores de edad. De hecho, pues el rating de la serie es 16 más 16. Eh, y varios de ellos me escribieron como, no, no la voy a poder ver porque todavía no tengo 16 y no sé qué. Entonces yo sé que muchos de ellos no la pudieron ver. Pero los que sí la vieron, pues me dijeron que les gustó mucho, que el personaje Lucas pues está completamente loco, pero que les gustó mucho la interpretación. Entonces, pues bueno, por ese lado el feedback estuvo bueno. Sí, porque sí, efectivamente no es una serie para menores, es bastante, digamos, la trama, digamos que sí, lo que pasa es que sí tiene un alto nivel, digamos, erótico durante los diferentes capítulos, que de pronto pueden ser un poco fuertes, pues para la edad, me dices que es más 16 la serie, Sí, pues en en Netflix aparece teoría, así, más 16 sí. porque sí, digamos que funciona, pero digamos que bueno, eso pasa, pues hay que también la posibilidad, ¿no? Como ustedes como actores, pues pasan de un papel a otro, de un personaje a otro, uno más tierno, el otro más rudo, uno de pronto más calmado, el otro de pronto no es tan calmado. Y ahí está también esa versatilidad, digamos, como actores de poder interpretar todo tipo de personajes y de poder adaptarse a todo tipo también de circunstancias. Claro, claro, sí. Y pues yo espero que mis seguidores que son menores de edad, pues que si la quieren ver después en un futuro la puedan ver y que pues no me dejen de seguir tampoco por cambiar el personaje, porque de todas formas pues ese es mi trabajo como actor. Sí, como actor, pues pasan por, digamos, por todo tipo, como lo mencionábamos.
y pues no siempre se pueden quedar encasillados en el mismo papel, ¿no? Que es lo que pasa con muchos actores, desafortunadamente, que los encasillan puntualmente en un, digamos, en un personaje, en un rango, digamos, de edades, ¿no? Para ciertos papeles y ahí se quedan, ¿no? Ujú. Y no les Sí, permiten de pronto como ese, como ampliar de pronto la posibilidad de ser versátiles, de interactuar, de cambiar de roles, y lo cual creo que también para ti como actor pues es súper chévere poder, si bien haber hecho, claro, un recorrido digamos en Disney y tener esas etapas distintas, es poder arrancar a abrirte también en diferentes facetas también como actor. claro, porque como lo decías, pues yo sé que hay unos actores que se quedan encasillados en un solo personaje, en un solo tipo de personajes y pues no salen de ahí y es muy difícil salir de ahí o que los contraten para otros personajes diferentes. Entonces, pues ya tener estos dos lados de Juanse, que son Disney por un lado y Netflix por el otro, pues es algo que me parece a mí lo ideal, porque tengo bastante que mostrar y se nota que es un rango, puedo ir desde estar cantando en una serie hasta estar, bueno, atacando a alguien, no voy a decir nada más. Sí, para no ir a hacer ahí el spoiler, porque sí, pasas precisamente de cantar en una serie, digamos, ¿no? Luego de estar en una serie musical que incluía baile, actuación, canto y demás, a un personaje que le da un giro totalmente distinto y que de pronto lo que hablábamos, cuando uno ve ese primer capítulo, digamos, esa primera aparición tuya, pues o sea, sí se nota el cambio y dice uno como, no sé, venía acostumbrado de pronto a verte así y ahora sorprendes con este personaje. Sí, y bueno, espero que, bueno, de mis amigos y todo eso, bastantes personas me dijeron como, wow, no sabía que podía hacer eso por ese lado, porque también me han visto siempre como en ese mood de niño bueno y no sé qué, pero me dijeron que es una sorpresa agradable. Sí, y como actor y como persona también, Juanse, de pronto, bueno, es que de pronto la pregunta es difícil, el tema de elegir uno con qué se queda y con qué no, pero no sé, para ti es más chévere de pronto ese tipo también, así como de personajes que tienen un, no sé, como este tipo de características como las tienen Lucas de pronto en perfil falso. Sí, sí, a mí me parece interesante también porque, pues, a mí me gustan mucho los musicales, me gusta mucho todo ese lado de Disney, como te he dicho, pero pues también es interesante hacer cosas por ese estilo, como pues tuve varias escenas de stunts, tuve un par de peleas y cosas por ese estilo que no había hecho antes, no había tenido la oportunidad y, y es divertido estar cambiando de cosas, cambiando de ambiente, porque bueno, claramente el ambiente en set de Netflix fue mucho más pesado que el de Disney, además que las jornadas también eran pues diferentes, pero, pero sí, a mí me parece, me quedo con ambas cosas, o sea, si me sale algún otro proyecto que sea parecido al Club de los Graves o Encanto, lo haré, y si me sale otro proyecto parecido a Perfil Falso, también lo haré. Y como actor, Juanse, también de pronto, cuando uno hace, digamos, estos cambios y estos saltos, de pronto a ustedes como actores les preocupa de pronto que, por ejemplo, venías lo que hablamos de hacer Disney, por ejemplo, pasas a perfil falso que es totalmente diferente, que de pronto ya entonces no vuelvan a decirme venga para una serie, digamos, más juvenil porque de pronto ya entonces me ven como muy rudo y de pronto, no sé, queda como esa imagen o eso no pasa de pronto a la hora de, digamos, o durante esta carrera, digamos, en la actuación. Yo creo que eso pasaba mucho más antes. Ahora, pues, además de las redes sociales y todo, la gente puede conocer a los actores más de lo que podían haberlo hecho antes. Entonces, ahora uno también ve actores que hacen este tipo de series como Perfil Falso y que después los contratan para series de Disney. Entonces, yo creo que no hay tanto rollo ahora. Yo sé que antes era más, más pronunciado eso, como que si eres de Disney, entonces no puedes hacer esto, no puedes decir esto, no puedes estar en estas producciones. Pero yo sé que eso era sobre todo como en la época dorada de Disney Channel, ya hace por ahí unos 10 años. Que incluso cuando uno ve también personas con las que uno creció, digamos, de Disney, de ese Disney también de hace algunos años, hablaban incluso de exclusividades y de algunos contratos que no permitían hacer ciertos saltos, ¿no? Sí, En el caso de ustedes, ese tipo de cosas ya no existen, digamos. pues no que yo lo haya visto recientemente ni de gente cercana, que puede que existan, puede que sí, pero no, hasta allá no sé. Pero digamos que en tu caso particular no hay ninguna restricción, digamos, en este tema
poder variar y brincar, digamos, de personajes. No, no, porque también sería como restringir al actor y yo creo que ninguna compañía querría como que eso salga a la luz, como decirle, no, pues miren, no dejamos que este actor trabaje con esto ni nada. Yo sé que Marvel también tenía algo parecido, que no los dejaba. Ujú. Cualquier actor que estuviera en Marvel no podía estar en películas de DC, pero yo sé que eso ya lo han abierto más la brecha, entonces no, como que no hay tanto problema. No hay tanto problema. Porque bueno, es una serie que igual, insisto, se la tienen que ojalá se la puedan ver. Es además súper enganchadora, que creo que también es importante a la hora digamos, digamos, de una serie, de una película. Los primeros minutos son importantes. Creo que finalmente son los que te atrapan, o por lo menos en mi caso particular, son importantes para no engancharse y querer quedarse viendo qué pasa y qué sucede, ¿no? Y creo que con Perfil Falso también pasa eso, que tú arrancas a verle, la trama te arranca como a querer conectar y a querer seguir y seguir. Lo que te digo, yo arranqué a vérmela y seguí capítulo, pero, o sea, el fin de semana fue seguido, sin pausa. Ujú. Sí, además que es una serie que a pesar de ser pesada, pues en los temas que toca, es corta. Además, son 10 capítulos, pero son 10. entre media hora y 45 minutos. Entonces, no son como otras series que los capítulos duran una hora o cosas así. Entonces, yo sé que mucha gente la pudo digerir muy fácil. Tengo muchos amigos que de hecho se la vieron el mismo día que salió, te la vieron toda completa. Eh, y por ese lado, pues también me sorprendió. No sé, yo pensé que los capítulos iban a ser un poquito más largos. Eh, Algunos cuando los estaba viendo se sentían más largos, pero Pero sí, no. no, no, Sí, son más cortos y lo que también hace un rato mencionabas, incluso ustedes pues graban, pues digamos, por jornadas largas, digamos, ¿no? Son semanas de grabación, horas de grabación al día y finalmente de todo eso que graban, muchas cosas pues las recortan o quedan por fuera, escenas que no salen al aire, digamos, ¿no? Y que terminan pues editando y demás. Es mucho lo que quedó por fuera, digamos, de esta serie, Juanse, de lo que grabar. sí. Pues no me he puesto a revisar exactamente, además que pues yo leí los libretos cuando estábamos grabando, pero ahora que me la terminé, porque pues, bueno, me la estaba viendo con mi familia, entonces no me la pude ver tan rápido. Ahora que la terminé, sí dije, quitaron bastantes cosas que habrían cambiado la trama de la historia muchísimo. Quitaron unas escenas y unas secuencias que habrían llevado tal vez la historia por otro lado y tal vez a que las personas, a los que están viendo la serie, piensen diferente de algunos personajes. Además que por lo menos en el último capítulo quitaron un par de cosas que yo me imagino que es para la segunda temporada, si es que van a hacer. Eh, bueno, que algunos personajes no salían vivos del último capítulo, pero unos personajes que nada que ver, o sea, es algo que nunca mostraron, que no tiene ningún spoiler porque no pasó, pero Sí, sí, así estaba sí. originalmente en el guión. Porque es que sí, ese capítulo es que todo cambia. Incluso esa parte que mencionas, sin tampoco irme a meter en el desarrollo para que ustedes también se la puedan ver, esa escena que sé que nombras, digamos, también te hace como un cambio y te sorprende finalmente también cuando pasa, digamos, ese momento de la serie, además. Sí, Y te sí, vuelve como a, ¿no? Como que te reubica otra vez todo lo que había pasado y lo que tenías como, mejor dicho, pensabas que había un desenlace y de la nada te sorprende la serie con que hay otro final totalmente distinto al que estabas de pronto esperando como espectador que sucediera. sí, exacto. Además, por ejemplo, de Lucas, yo sé que cortaron un par de escenas o recortaron algunas que sí salieron en las que se notaba más que él le tenía ganas a Camila. Ujú. Entonces, tal vez por eso, no sé, puede ser que en edición decidieron que no querían que Lucas se fuera por ese lado, porque yo sé que hay muchísimos cambios a la hora de editar. Sí, cambia y lo que has mencionado que también, claro, bueno, ahora cuando uno lo piensa, es increíble cómo, claro, quitando ciertos fragmentos de pronto de una historia que ya está grabada o fragmenticos que han sido, digamos, seleccionados, la historia y un personaje puede cambiar también, ¿no? Pese a que Sí, está escrito ya como en la línea de un personaje, como pequeños fragmentos de este rompecabezas que no están en el o que no se muestran, sí te hacen cambiar la percepción y hacen ver un papel distinto. sí, exacto. Eso, sí, es que es difícil no decirlo sin dar spoilers, pero Sí, sí, sí.
te entiendo. Pero sí, y yo sé que creo que todas las escenas que quitaron estaban grabadas, entonces por lo menos como el destino de ciertos personajes estaba ya en papel y me imagino que lo cambiaron a la hora de editar, porque tal vez dijeron, bueno, no sé, este personaje nos gustó más, entonces dejémoslo más tiempo si hacemos más temporadas, como tener la posibilidad ahí. De poder jugar con el personaje y llevarlo por diferentes rumbos. Sí, Pero te hubiera gustado de pronto que en la serie eso hubiera pasado, que hubieran visto el papel, digamos, tu personaje desde esa óptica que mencionas. ¿O crees que así como está, está perfecto y da chance para que tal vez en una próxima temporada, si es que la hay, pues pueda también tu personaje de Lucas empezar a mostrar también ese camino de pronto? yo creo que está bien como la dejaron para que no fuera tan como tan obvio, no lo dejaron tan evidente en la serie. Hay unos pequeños detalles que sí los dejaron, pero yo creo que se dieron cuenta que tal vez eso no era como el mejor camino para Lucas. Eh, y yo espero que en la segunda temporada, si es que hay, se pueda como analizar más como quién es Lucas, porque en esta temporada fue mucho de acciones y de cosas que hacía. Ujú. Yo quiero que si hay una segunda temporada, ojalá podamos explorar cómo piensa y por qué hizo lo que hizo y por qué actúa como actúa. Además, yo me imagino que con ese final Lucas no se va a quedar tampoco de brazos De brazos cruzados, cruzados. porque él ama a su mamá y pues, bueno, quién sabe. Sí, y es que claro, hablarlo sin ir a cometer, digamos, algún spoiler y demás, pues sí, digamos que ojalá se la puedan de verdad ver para que entiendan un poco y también ustedes puedan sacar sus propias conclusiones del personaje, de la serie, de la historia, del drama, de cómo se lleva a cabo esta historia de perfil falso, pero además, porque sí, ¿no? Cuando uno arranca, digamos, la psicología del personaje, chévere también poder entenderla, porque supongo que igual Sí, ustedes les explican un poquito, lo sitúan y los contextualizan de quién es el personaje, de cómo es el personaje y por qué es como es. Pero para que uno también como espectador pues pueda sacar sus conclusiones, pues chévere también eso que mencionas, poder profundizar un poquito más en la historia de Lucas, de todo lo que ha vivido, de lo que se enfrenta más en su casa, de las relaciones, digamos, que giran alrededor de, ¿no? Y de por qué hace lo que hace, porque lo que tú dices, piensa como piensa, actúa como actúa, y por qué tiene como todo ese, digamos, como ese rasgo y ese perfil durante la historia. sí, exacto. Entonces, pues espero que podamos explorar más de Lucas en un futuro. Además que yo creo que, no sé, yo creo que él va a seguir los pasos del abuelo. No sé. Es que el abuelo también tiene ahí su toque en la historia. Sí. Mm, bueno, hablamos del tema de la posibilidad de una segunda temporada, de la cual supongo también hasta el momento, pues digamos, no les han dicho nada al respecto. Los tienen también de pronto igual como en stand-by, como estamos desde este lado como espectadores. Sí, sí, eso pasa mucho. Yo sé que Netflix se demora más o menos un mes en decidir si hacen más temporadas o si dejan la serie hasta ahí. Entonces yo creo que más o menos en un mes estaremos sabiendo Sí, sí o sí no hay de pronto una nueva temporada. Sí. temporada. Y porque además, Juan, supongo que, pues igual, lo que decía, comparten horas de grabación, semanas, ¿no? En días, pues, de rodaje, como en todo, digamos, las producciones. Y al igual que como lo mencionábamos también con las antiguas, digamos, en las que has participado, como el Club de los Graves, lo que fue el cast, digamos, de Encanto, pues se vuelven también como una familia, ¿no? Porque pues conviven demasiado tiempo, comparten además varias horas al día. Aquí pues el elenco también es bastante variado, ¿no? Y hay, digamos, diferentes personajes también. Eh, y supongo que al igual que en todo proyecto, en todo trabajo y demás, pues debes tener también una cantidad de momentos, de anécdotas, ¿no? Y de experiencias vividas también con el elenco de perfil falso. Fuera, digamos, de lo que uno ve y fuera del tema de las grabaciones, o digamos de la escena, o de las escenas. Sí, el elenco, bueno, pues obviamente fue muy diferente al elenco del Club de los Graves, porque en el Club de los Graves éramos casi todos de la misma edad. Ujú. Eh, Aquí, bueno, éramos mi hermanita, yo y los hijos de los vecinos, éramos como los únicos de nuestra edad, pero de resto eran todos, pues, personas,
más adultas, que algunos ya tienen hijos, eh, pero también la pasé muy bien. Como que también, pues, formé como esa relación familiar, sobre todo con Manuela y con Rodolfo y pues con mi hermanita, que son como con los que más tiempo estuve grabando y toda la cosa. Eh, entonces, pues yo me divertí mucho en el elenco, eh, hice bastantes amigos. Sí, como te digo, sí fue diferente que el Club de los Graves, porque pues uno se entiende más con gente de su propia edad, de la edad. pero no, estuvo muy bien, me divertí mucho. Sí, porque aquí digamos que son, sí, aquí las edades son mucho más variadas. Empezando por Víctor Mayarino, que igual, bueno, también es una eminencia, digamos, de la actuación. Manuela González, Julián Cerati también hace parte, digamos, de esta serie. Sí. ¿Con ellos también conviviste de pronto varios momentos o era más de pronto, más con, digamos, con tu familia, digamos, en la novela, en la serie, perdón? Sí, con Víctor también compartí bastante tiempo, pues sobre todo en Anapoima, porque nos hospedaron en un country club, entonces pues Ujú. cuando no estábamos grabando estábamos en alguna parte del club y usualmente almorzábamos juntos o comíamos juntos, pues con los que estuvieran, ¿no? Porque entonces unos graban una semana, entonces otros no. Por ejemplo, con Julián Cerati no compartí tanto. De hecho, estuve en grabación con él como 2 o 3 días nada más. Eh, pero sí tuve la oportunidad de hablar con él y pues también es muy buena persona. De hecho, todos los del cast son muy buenas personas. Porque está también, es que yo no quisiera equivocarme en nombres, Mauricio Henao también es cierto, Sí, que vendría siendo que es tu tío mi tío, sí. en la serie, porque es una cantidad de personajes y de pronto alguna historia, Juanse, o alguna anécdota que tengas o que nos puedas compartir de pronto, digamos, de estas grabaciones, que es lo que uno finalmente no ve, porque uno ve ya es el, digamos, el proyecto y el producto ya hecho, terminado al aire, pero pues detrás quedan una cantidad de cosas de lo que hablábamos, de historias, de momentos, de compartir. Bueno, pues fue una grabación un poco accidentada. Por ejemplo, cuando estuvimos grabando esa escena en el club de golf del capítulo 9, pues Ujú. eso se grabó a las afueras de Bogotá y estaba haciendo muchísimo frío, estaba lloviendo, estaba venteando muy duro y varios actores por ese lado se enfermaron. A mí, por ejemplo, me dio amigdalitis, lo cual A hizo que raíz de esa grabación. Sí, yo sé que a otros dos actores también les dio como amigdalitis por eso. Entonces las grabaciones por ese lado se atrasaron un poco. Además, pues todavía en 2022 estaba muy presente el COVID y todo eso. En Cartagena, yo sé que cuando estaban grabando, eh, también un par de actores se enfermaron con COVID. Entonces atrasó un poco más las grabaciones. Además, Julián Cerati, por ejemplo, entró tarde al proyecto porque cuando ya habíamos comenzado a grabar, el personaje Inti lo interpretaba otra persona. No sé exactamente qué pasó, no tengo ni idea, pero de un momento para otro nos dijeron como, no, ahora Julián Cerati es el que va a interpretar a Inti. Y yo, por ejemplo, a mí no me dijeron nada, yo quedé como, ah, ok. Ajá. Eh, y sí, bueno, en las escenas de pelea siempre pasa algo. En esa escena que yo tuve, pues además de con Carolina, también fue con la doble de Carolina, claramente para que eh, no se fuera a accidentar ni nada. A Carolina sí le pasaron muchísimas cosas grabando, además de que se enfermó varias veces. Eh, en esa escena cuando Miguel y David van a buscarla y que la encuentran finalmente, Sí. Rodolfo sí le pegó con el carro, pero no fue nada grave. Solo se golpeó en la rodilla, pero sí fue, o sea, sí fue un golpe real. De hecho, creo que la toma que usaron fue esa, en la que se golpeó. En la que se golpea. Sí, Y veía también yo en tus redes que compartías también una historia dentro de estas dinámicas también que haces con tus seguidores en redes sociales, que te habían pegado una cachetada, era así un puño, y esa escena sí. nunca salió tampoco al aire, o sea, te ganaste un puño gratis y no se vio. A ver,
era una escena que yo tenía con mi mamá, entonces la cachetada me la pegó Manuela 2 veces, pero en el guión la cachetada no estaba, sino que cuando ya comenzamos a hacer la escena, el director nos dijo como, no, pues, pegarle una cachetada, porque se estaba yendo más por ese lado que por el lado del guión. Y yo me imagino que en edición dijeron como, no, pues no, no la pongamos, porque grabamos 3 tomas, una sin cachetada y las otras 2 con cachetada. Pero Manuela tiene la mano pesada. Sí, pero no, eso lo quitaron. Y por ejemplo, en la escena en la que estoy peleando con mi papá, en el guión originalmente estaba el puño, que yo le pego un puño a mi papá. Ujú. Pero cuando la estábamos grabando también decidieron como no, que, que Miguel lo esquive. Pero en el momento de la edición no, no parece como si lo hubiera esquivado, parece como si se lo hubiera pegado. Es que, Entonces, sí, sí, porque es que tiene, es que no, si no, sí puede hacerlo, pero digamos que, a ver, para no ir a hacer el spoiler ni a meter la cucharada y no ir a embarrar este tema y esta serie, pero a lo que iba es, bueno, abordándolo por dos partes, digamos, la primera es por el tema de lo que hay detrás de una serie, digamos, ¿no? Que es lo que yo también decía hace un ratico. Nosotros vemos el producto terminado, vemos la escena, ¿no? Vemos los capítulos ya armados, editados, cortados y demás. Pero de pronto la gente no se alcanza a imaginar que detrás de esto, pues hay un trabajo largo, ¿no? Hay lo que tú mencionas, escenas que no salen al aire, escenas que se repiten varias veces, varias tomas de las cuales se elige solamente una. O sea, el trabajo de un actor y de hacer una serie, de hacer un proyecto, digamos, de este calibre, de este tamaño, pues es gigante e implica más varias cosas y tiene también a su alrededor otras que no vemos los que estamos desde este lado como espectadores. sí, exacto. Además que en un set de grabación todo influye. Si salió el sol, si no hay sol, si está lloviendo, si está anocheciendo, o pues cuando estuvimos grabando escenas de noche, si estaba amaneciendo, teníamos poquito tiempo para acabar. Entonces, si unas escenas se nos iban acumulando, lo cual pasó varias veces, y lo que pasa en todas las producciones. En todas las producciones siempre hay como, no, este día no alcanzamos a hacer esta escena, entonces se van acumulando y acumulando. Y a veces toca cambiar las escenas, a veces las escenas están planteadas en un lugar y por disponibilidad o por tiempo, por cualquier cosa, toca cambiarlas. Eso pasó aquí varias veces. Algunas escenas que yo tuve con mi mamá en la casa pasaban en un hospital o cosas así. Algunas que pasan en la casa pasaban en un carro. Y tienen que darle o sea, mejor dicho, cambiar, digamos, como estaba planeado, digamos, la grabación. Claro, y sin ir a perder como el hilo de la historia, sin ir a tener problemas de continuidad. Entonces también es como, es un trabajo de mucha gente que tiene que estar pendiente de todo. No solamente es llegar y actuar y ya y quedó, sino, bueno, y esta serie, por ejemplo, la grabamos a varias cámaras. La grabamos creo que la mayoría de las escenas a 2 cámaras, pero a Ujú. veces grabamos hasta a 3 cámaras para poder salir de una sola escena rápido. Sobre todo las escenas en las que estábamos como todos los personajes principales, que son como la escena del almuerzo, la escena en el club. eh, Esas escenas eran las más complicadas por el tiempo de todos. Muchas veces, de hecho, ni siquiera había campers suficientes para todos los actores. O sea, les tocaba unos sí y Nos otros tocaba, no. sí, y eso es como que cuando era así, los turnaban, como que un día estos y otro día estos, y así. Y ese tema que mencionas también, digamos, de hacer una escena a tres cámaras para obviamente que el proceso sea mucho más ágil de pronto, ¿no? Y digamos, no lo retrase tanto, también implica que, mejor dicho, eso graban, supongo, pues claro, son menos escenas las que graban, digamos, y tratan de que salga, no sé, lo más rápido o de pronto la primera escena, tratar de no equivocarse para que salga todo, digamos, en esa primera secuencia, digamos. Sí, pero muchas veces lo que pasa también no es solamente, no es que el actor se equivoque ni nada, sino es como que el actor no se paró exactamente donde estaba el foco de ¿Dónde la era? cámara, o la luz no le está dando bien, o pasó un avión, entonces el sonido quedó mal. Entonces, las escenas siempre hay que repetirlas. Creo que es muy pocas veces que sea una escena de toma única, a no ser que sea, por ejemplo, cuando hay explosiones o cosas así, que eso sí tienen como solamente una oportunidad para que quede. Yo sé que ahí es más complicado.
para que sea más difícil, pero pues igual es un trabajo, lo que mencionas, extenso, largo, que uno pues ve, claro, ya es un capítulo de media hora, 40 minutos, pero detrás pues son horas y semanas de trabajo, de grabaciones, de estudio, además pues del, digamos, del libreto, del personaje, de poder entrar como en el mood, digamos, también de la historia. Y pues un trabajo también que implica, ¿no? Pues esto, un poco, digamos, disciplina y demás, pero que hay detrás un trabajo largo, pesado y extenso también, pues para tener el resultado que uno ve finalmente ya también al aire cuando la serie está ya publicada. Claro, ¿no? Y en el momento de grabar, por ejemplo, ellos tienen contado todo. Por ejemplo, esta escena tiene que durar esto, esta escena tiene que durar esto. Y yo recuerdo muy bien, sobre todo en el Club de los Graves, me acuerdo más, en esta no me fijé tanto, pues cuando nos dan los call sheets, que es donde están, por ejemplo, todas las escenas que vamos a grabar este día, al final dice como cuánto tiempo de la serie se grabó. Y usualmente era como máximos 5 minutos de la serie en un día. Entonces también por tiempo es complicado. A veces una sola escena tardábamos varios días en terminarla. Para que quede finalizada. Sí, exacto. Que es lo que a veces la gente también no tiene como muy claro y cree que además es súper fácil hacer una serie o pararse a hacer un personaje y porque además tampoco las continuidades, digamos, no graban, digamos, igual, mejor dicho, no graban en el orden en el que uno ve la historia. Muchas veces pueden grabar el último capítulo primero, luego el primero es de último, en desorden, ¿no? Eso también tiene como esa magia, digamos, o el backstage que de pronto de la televisión o de las series también. Sí, por ejemplo, la primera escena que yo grabé fue una escena del capítulo 6, creo. 6 o 7, de uno de esos dos capítulos. Eh, y uno no va en orden, sino que va en disponibilidad. Por ejemplo, tenemos 3 días para grabar todo lo que sea en la casa de Camila. Entonces toca grabar todas las escenas del capítulo 1 al capítulo 10 que van en la casa de Camila. O por ejemplo en Cartagena, que tenemos 2 semanas nada más para grabar todo lo que hay que grabar en Cartagena, pero entonces pasan imprevistos como no, entonces el actor se enfermó, entonces hay que esperar a que pasen los días de cuarentena o cosas así. Entonces es como estar pendiente de todo. Y pues como te digo, esta serie tenía un crew muy grande que estaba Mm. pendiente de cada cosa, pero siempre hay imprevistos y siempre se atrasa un poquito y siempre pasa en todas las producciones, porque pues hay muchas cosas que uno no puede controlar. Sí, hay cosas que, digamos, se salen de las manos de uno. Y en lo que mencionas, que también te quería preguntar, por ejemplo, en eso que dices de arranqué a grabar en el capítulo, digamos, la escena que vendiendo como el capítulo 6 digamos, ya el personaje, pues, en la historia ya publicada, pues, digamos que vas avanzado. Cuando uno arranca, digamos, a grabar desde ahí, como actores también, ¿cómo hacen para poder, como, asociar de pronto que vienen arrastrando una historia antes de eso pues, para que se vea también como esa conexión y ese hilo conductor cuando uno ve la serie ya publicada, por ejemplo? Algo que a uno le enseñan cuando está estudiando actuación es que hay que estar muy pendiente del actor, pues el personaje, de dónde viene y para dónde va. O Ujú. sea, ¿qué fue el antecedente? ¿Qué es lo que acaba de pasar antes de esa escena? Para que uno ya esté consciente en qué emoción tiene que estar, en qué mood tiene que estar y pues qué fue lo que acaba de pasar. Y también pues tener en cuenta qué es lo que va a pasar más adelante para que, pues, por ejemplo, si se te olvidó el texto y vas a cambiarlo un poquito, pues tener en cuenta que no vaya a desviarse mucho del hilo de la historia. Porque pues es raro que un director pida que uno vaya al pie de la letra con el libreto. Usualmente los actores cambian pues para volverlo propio el personaje y los textos, y porque muchas veces algunas palabras, algunas frases no suenan bien o no les suenan bien a todos los actores, no les suenan Ujú. naturales. Sí, pueden como, Entonces, como adaptar un poco los guiones a su manera. sí, hay algunos directores a los que no les gusta y les gusta que uno vaya exactamente al pie de la letra, pero hasta ahora no me han tocado. No te ha tocado. Y en el tema también, Juanse, digamos, de entrar en el personaje, digamos, de lo que dices, pues toca empezar como a conocerlo, a hacer como esa psicología del personaje y demás. Pero en este papel, digamos, que haces de Lucas, que tiene además este tema familiar, ¿no? Estas vivencias, este entorno, digamos, en el que estás además, lo que vive y lo que uno ve, digamos, durante cada capítulo. ¿Tú cómo te preparaste para ese personaje personalmente, digamos? ¿Cogiste algo de alguien?
te imaginaste de pronto una situación, no sé, de alguien o algo, o cómo también haces para entrar en ese personaje y que uno lo vea tan real como uno lo ve en la serie, que también es otro plus que hay que tener a la hora de hacer papeles, digamos, que uno le crea al personaje porque, pues, digamos, en tu caso, pues uno le crea al personaje, entra también y cree lo que te está viendo. ¿Cómo haces para que eso se pueda lograr también? Claro. Bueno, como te decía, cada actor tiene su forma de hacer eso. Hay gente que usa, pues, que son actores de método, entonces que tienen que meterse en el papel 24/7 y no se pueden salir de eso. A mí personalmente no me gusta eso porque siento que uno no debe sacrificar a la persona en sí, como tanto físicamente como emocionalmente, por un papel. Ujú. Eh, entonces, lo que yo hago es tratar de meterme en la cabeza del personaje y pensar como qué está sintiendo en este momento, qué está pensando, por qué hizo lo que hizo y por qué hace lo que hace. em, y tratar de analizarlo y tratar de sacar similitudes con cómo reaccionaría yo. Y así es que llego como a la mezcla de el personaje y yo mismo. Ok, sí, porque es que igual, no ser spoiler, pero pucha, es que te toca también en la serie duro. O sea, lo que tienes que vivir como Lucas es difícil. Sí, es bastante complicado. Mm, Por ejemplo, en las escenas en las que Lucas está viendo las cámaras y todo lo que está viendo en su computador, pues en ese momento claramente no estaba viendo nada, era una pantalla azul. Entonces también por ese lado, hasta ahora no me ha tocado trabajar con pantallas verdes ni nada así, pero esto fue como lo más parecido. Entonces también me tocaba como imaginarme qué era lo que estaba pasando y mucho de la actuación es imaginar, porque también hasta escenas que son súper normales, pues toca falsearlas. Por ejemplo, la cámara está aquí normalmente, pero entonces quieren un plano más cerrado, entonces les toca correr todas las sillas y alejar la mesa para que se vea así. Entonces también es como ignorar eso, ¿sí me ujú. entiendes? Estar en la escena, pero entonces puede que la cama esté a 3 metros de la pared porque la cámara está ahí. Y Sí, normalmente ahí hay una pared, entonces uno tiene que estar también consciente de eso, pero ignorando todo eso al mismo tiempo. todo alrededor. Ujú, para que se Que sienta es natural. natural, que es como también incluso hay escenas que tienen, por ejemplo, que están dialogando con alguien frente a frente, pero no lo tienes frente a frente. Tienes una cámara enfrente como simulando que tienes a la persona enfrente, ¿cierto? Así he visto Sí, algunas escenas en sí, sí, algunos sí. sitios. Sí, en un momento del capítulo 8 o 9 que yo voy a hablar con mi mamá está meditando, eh, pues está la toma de los dos, en las que estamos los dos frente a frente, y está la toma de la cara de ella, que de hecho esa la hicieron así con la cámara que se iba de frente de ella, y yo estaba detrás de la cámara dándole las líneas, y después fue al revés. Ella estaba detrás de la cámara y la cámara la tenía yo aquí. Ujú. Es que esa es la magia del, ¿no? Del detrás de lo que uno ve Ujú. y lo que uno tampoco se imagina que pasa, digamos. Ajá, y a veces en unas escenas pues uno está hablando frente a alguien, pero cuando hacen la toma de las dos personas así al frente, pues se ven como normalmente se verían. Pero por ejemplo, si ya quieren la cara de un personaje, usualmente a uno le toca correrse y la cámara está encima de uno. Entonces eso es lo que te digo, a eso se le llama falsear, que no es exactamente como está la escena, sino que es para que los planos queden bien. Y para que se vea como lo ve uno, digamos, en la escena. Ujú, Y lo que mencionas también del tema del personaje, y antes de ir acabando con la conversación, Juan Sip, era preguntártelo porque, digamos que lo que mencionas hace también un rato, digamos, es la posibilidad también de tener un personaje con estas características, con este peso además que cargas también en la historia, ujú. porque pues arrastras con una situación familiar, con una familia que vive lo que está viviendo, digamos, en la serie, y tener esa posibilidad de que cuando dicen corte, tú puedas también cortar y salir del personaje y no quedarte, como mencionas, que hay unos tipos de métodos y demás, pero es el tema de poder cortar con el personaje y seguir como Juanse cuando cortan la escena. Sí, esto es, pues hasta ahora no me ha causado problemas eso, por meterme como en el psyche del personaje, pero la escena
esa escena vital del capítulo 3, del final del capítulo 3, en las que estoy viendo el computador y que llega mi mamá, esa escena de hecho también era mucho más larga y la cortaron y tenía mucho más, era mucho más gráfica, ¿sí? Me imagino que Netflix pues decidió que pues no era tan adecuado. Pero de esa escena sí me costó un poco salir después de haber terminado. Y yo sé que a Manuela también, porque pues fue una escena muy, muy difícil. Eh, no solo por parte de Lucas, que pues viendo lo que estaba viendo y reaccionando como reacciona, fue difícil, sino también para Manuela como ver a su hijo haciendo lo que estaba haciendo y viendo lo que estaba viendo, es como doble dolor. Entonces sí recuerdo que para yo prepararme emocionalmente, los directores le pidieron a todo el crew que hiciera silencio, porque pues en un crew están ahí 50 personas, están los de la cámara, los de las luces, todo el mundo está hablando. Entonces también es como aprender a meterse en la emoción en medio de todo lo que está pasando alrededor. Ujú. Es que si es un personaje, de verdad, que además es que, si es que uno, lo que te decía, uno lo ve y entonces uno como que quiere también estar con él y tratando, ¿no? Pues porque es que además vi cosas también muy fuertes en este personaje, pues todo lo que pasa, como esa trama que tienes también tú dentro de la historia. Yo no había caído en cuenta, claro, ahorita que lo mencionaste hace un rato, el tema de la vecina, pero es este tema de defiendo a mi mamá, pero entonces me tengo que enfrentar con mi papá, pero entonces tengo también a mi abuelo acá, ¿no? Y es todo lo que pasa alrededor. em, y es un personaje que creo que sí conecta y atrapa también a la gente con lo que vive, que además, claro, de pronto en otras proporciones y demás, pero son situaciones también que no se alejan mucho tampoco de la realidad muchas veces. O sea, lo que uno ve en ese tipo de familias, en esta serie, digamos, pues también pasan en muchas también, digamos, cotidianamente. Sí, sí, es que es una historia también que pues tiene muchas cosas ya de serie, pero mucho de lo que tiene es real. Yo de Mm. hecho leía en los comentarios, no me acuerdo en dónde, que había mucha gente que decía como, no, sí, yo conozco a alguien que le pasó algo parecido o cosas así. Entonces, pues también me parece bueno que la gente se pueda como identificar con eso e identificar con los personajes y las situaciones porque lo vuelve más real y hace que haya esa conexión también con el televidente, el que la está viendo. Sí, porque es una escena, digamos, eso es algo que se vive, digamos, también Lucas también, digamos que pese a que lidia con todo eso alrededor, él internamente también, pues lo sufre, ¿no? Y uno lo ve también en muchas de las escenas cuando está él solo o en su cuarto o demás, pues ve uno también que está sufriendo lo que le está, digamos, lo que está viviendo y el entorno en el que está situado, digamos, y lo que está afrontando en ese momento. Sí, Uno ve que está y que sufre, y digamos, y con seguridad también, como lo decíamos, algo que pese a que es una serie, no se aleja a veces de muchos casos de la vida real, y con seguridad ahora y existen muchos Lucas también en la vida real que afrontan este tipo de situaciones en su casa con sus papás, que tienen todos sus entornos y que tienen que también como guardarse y callarse todo sin poder expresárselo o contárselo a alguien también. sí, exacto. Porque Lucas guarda muchas, o sea, se guarda muchos sentimientos también, ¿cierto? Es lo que uno ve. Sí, pues sí, Lucas es un personaje complicado. No sé si es por el hecho de que pues es adolescente y también es muy influenciable, sino como, pues también tiene problemas, ¿sí? Y yo creo que eso no lo mencionaron mucho en la serie, que Lucas pues yo creo que necesita terapia después de todo lo que pasó. Y que alguien le pregunte, es que yo, eso también, nadie le pregunta cómo está, o sea, no, él Ujú. pasa, ¿no? Él está tratando de estar y ayudar a su entorno, pero como que a él no sé, como que no, Sí, sí, te entiendo. como que alguien tampoco le pregunta o que él también pueda expresarlo, porque sí, digamos que está en un entorno difícil. Y pues bueno, sí, digamos que sí creería que de pronto, lo que tú dices, de pronto si hay la posibilidad de expandir digamos, de una nueva temporada, pero además de abrirle un poquito el tema del personaje, de poder adentrarnos más en él, pues desde este lado también vamos a entender por qué hace lo que hace y digamos todo eso que él vive y que ojalá también pudiera sacarlo
en algún momento, porque es que también le toca muy difícil. Sí, sí, el pobre Lucas le toca difícil, pobrecito. Sí, le falta, le toca duro. em, y pues bueno, vive todo lo que vive, ojalá de verdad se la puedan ver. Supongo, Juanse, que también, como en todo proyecto que uno tiene, pues aprendizajes y enseñanzas y momentos, pues también tienes y quedas guardados con varios. Sí, en lo actoral pues aprendí muchísimo, pues no solamente del personaje de Lucas, sino de lo que yo veía alrededor, porque pues eso es muy importante en la actuación, no solamente eh, pues cómo actúa uno, sino cómo actúan los demás alrededor de uno, porque si a ti te toca una escena con alguien que no es muy buen actor, pues eso también te va a afectar. Y Ujú. aquí pues estuve rodeado de todos estos actores increíbles y pues todo eso también lo afecta a uno por ese lado, pero de manera positiva. Entonces, por el lado de la actuación, aprendí muchísimo sobre mi trabajo y sobre todo, eh, y aprendí cosas nuevas también. Por ejemplo, yo nunca había hecho esos stunts que te dije, esas escenas de pelea que son coreografiadas y todo. Eh, Me amarraron con un arnés al techo también, pues por seguridad, Sí, en esa escena en para... la que yo estoy mirando desde el techo. Pero eso son cosas nuevas y son cosas del trabajo que se aprenden y que ya sé para la próxima vez cómo funcionan. Eso sería como en cuanto a temas de aprendizajes. Venías, como lo hemos mencionado, de otros papeles en los que te habíamos visto, pero incluso también habías hecho unitarios también antes de que eran fuera, digamos, no eran el modelo Disney, digamos. Después llega Disney y ahorita pues estás con perfil falso. Y supongo que después de haber hecho este personaje de Lucas también, y como también hace rato también lo decías, pues esto también abre la posibilidad a que quieras también seguir explorando, digamos, en el campo de la actuación, en este tipo de personajes de pronto y como de tramas también y de géneros. Claro, sí. No, a mí me gustaría estar en cosas parecidas a Perfil Falso. Eh, yo siempre he querido también estar en algo de acción, ya sea una película, una serie o algo que sea de acción. Eh, y si me sale otro proyecto parecido a Perfil Falso, lo haría. Pero también quiero explorar en otros tipos de historias, a ver qué pasa. Para ver qué sucede. ¿Hay de pronto o te han llamado o hay algún proyecto también en camino de algo, digamos, que venga parecido? ¿O por lo pronto, Por ahora, no. Pues estamos esperando la segunda temporada de Perfil Falso. eh, y ya presentando castings y cosas que, pues bueno, no puedo decir todavía. todavía? Que ya salimos más adelante. Y yo antes de dejarte ir, Juanse, era preguntarte porque, bueno, te hemos visto en el tema de la actuación, han salido proyectos cada vez más, digamos, más seguidos en lo que te vemos, diferentes roles, diferentes personajes y demás. En el tema de la música, en tu caso también el proyecto viene, continúa y de pronto este año veremos a Juanse también con el tema de la música. Bueno, el tema de la música ha continuado por otro lado, que estoy pues ya como cantando con mi papá, con mi hermano, que ese Sí, es un proyecto que teníamos desde antes de pandemia y lo estamos retomando ahora. Eh, y la idea es seguir sacando música, pero ya un poquito más, ¿cómo te digo? Como más preparado, más profesional, porque pues esa primera canción que saqué, yo te conté que era sí, como un experimento que tenía. Entonces ya como hacerlo más en serio, pero todavía no tengo una fecha para eso. para eso. Y de pronto quizás un personaje también que vuelva y junte todo lo que te gusta, el tema de la actuación, el canto, el baile, también será chévere poder volver a verte en un papel de estos. Claro, sí, no, si me llega un papel de esos, bienvenido sea. Sí, para poder hacerlo. Y pues bueno, digamos que este papel, pues lo que hablábamos es totalmente distinto. De pronto, si ustedes han visto a Juanse en lo que hablábamos, el Club de los Graves, en lo que teníamos, digamos, de Encanto, pues es totalmente diferente, totalmente distinto, un giro de 180 grados, que ojalá la gente también se pueda dar la oportunidad de verlo. Entendemos que, claro, los menores de edad, pues el tema de la serie es un poco complejo y pesado para que la vean, pero de pronto si es más grande, 16 para arriba, pues lo puede ver a Juanse en este papel, puede ver toda la serie. Yo no sé, Juanse, si de pronto quisieras decir algo más antes sobre la serie o, o algo más de pronto que no hemos conversado que quieras tocar en este programa. Creo que no, creo que tocamos como todos los temas principales.
que estaría por ahí el tema. Entonces yo quisiera, Juanse, pues uno, nuevamente agradecerte por haber hecho parte de este programa, por haber aceptado la invitación a conversar, esta vez pues para hablar de la serie más reciente de Netflix, que es Perfil Falso. Y quisiera entonces que invitaras a la gente a que se conecte, a que vaya y vea la serie en Netflix y no se pierda tu personaje de Lucas y por supuesto pues toda la trama y todo lo que hay alrededor de esta nueva serie colombiana de Netflix. Claro que sí. Bueno, no se pueden perder Perfil Falso, está increíble. Ahí interpretó a Lucas Esteves. Y yo creo que es una historia que les va a gustar muchísimo. Sí, la verdad, sí. Y lo que hablábamos, si entras como cuando te enganchas, es esa conexión en la que uno también atrás del tesoro como que empieza uno como a pelear con los personajes, como que arrancas a querer meterte en la escena y a sufrirlo. Sí. Em, Eso pasa, pues uno es de espectador, supongo que ustedes también cuando de pronto la ven, pues conocen y saben, pero igual también de pronto les provoca eso, porque uno sí siente esas ganas de, ¿no? Como de querer meterse en el, en el televisor y poder hacer algo por lo que uno está viendo además en la escena, Ujú. que eso también es chéverísimo poder lograrlo. Igual, para que vean entonces la serie, para que vean el personaje de Lucas, que es el personaje que interpreta a Juanse. Y pues Juanse, nuevamente muchas gracias por haber hecho parte de este programa y que ojalá pues podamos tenerte o pueda tenerte aquí en próximas ocasiones con el tema de la música, con actuación, con futuros proyectos y con muchas más cosas para seguir aquí conversando en este programa. Claro que sí. Muchísimas gracias por tenerme aquí otra vez. A ti muchas gracias y a quienes también se conectaron, pues muchísimas gracias por ver también este programa y recuerden que estamos todas las semanas con invitados, con personajes y con mucho más en este espacio que se llama Hablando sin filtro.